Bienvenidos estudiantes de la Ciudad Escolar Confenalco, formando líderes para transformar la sociedad, ética y cátedra para la paz, sexto grado. Valor del mes, el esfuerzo. En la siguiente imagen miramos cómo un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Esto nos permite a nosotros tener una reflexión acerca de los propósitos que nosotros tenemos en nuestra vida personal, familiar o en cualquier ámbito en el cual nos vamos a mover ahora o en un futuro. Vamos a encontrar en ciertas situaciones obstáculos que debemos saber afrontar y debemos saber sobrellevar para poder alcanzar esa meta o ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto para llegar a ese éxito, ir construyendo poco a poco ese éxito que queremos en nuestra vida. Conceptos claves. Estos son importantes y fundamentales para comprender la guía de aprendizaje número 2 de la asignatura de Ética y Cátedra para la Paz, al igual que para resolver cada uno de los puntos propuestos en la actividad de aprendizaje. Estos conceptos claves nos van a permitir apoyarnos en ello, comprender mejor la guía, resolver algunas situaciones que están propuestas. Los conceptos claves nos permiten aclarar como tal algún tipo de lectura en la cual van a estar en la actividad de aprendizaje y van a estar en la guía de aprendizajes muy puntuales. Así que con estos conceptos vamos a trabajar a partir de este momento. Está violencia, paz, recursos naturales y naturaleza. Violencia. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. Paz es la ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país, pero también se refiere a acuerdos de cese de guerra. Recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos. Naturaleza, conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Con clasificación, renovables y no renovables. Clasificación, lista ordenada de personas o cosas atendiendo un criterio determinado. Como renovables, su significado es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación solar, por ejemplo, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. Y finalmente tenemos no renovables, que son recursos naturales que no pueden ser producidos, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Uno de los temas que vamos a trabajar en esta guía de aprendizaje número 2 es la violencia en Colombia, de la cual podemos decir que es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1925 a 1958, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. Además, se considera como causas políticas, económicas y sociales de la violencia bipartidista en Colombia el problema histórico de las tierras, despojo y concentración en pocas manos, sumada a la falta de una reforma agraria efectiva, la intolerancia política sectarista entre liberales y conservadores. Podemos decir que la violencia en Colombia se desata también porque las personas no tienen respeto hacia las personas o también porque no son capaces de resolver sus problemas o conflictos hablando de manera civilizada y respetuosa, uno de los valores que son característicos en nuestra sociedad
para poder vivir armónicamente, tranquilamente y poder construir esa paz duradera que nosotros queremos en nuestra sociedad colombiana. La violencia en Colombia dio origen a lo que nosotros conocemos popularmente como el Bogotazo. Este se dio por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien nació en 1903 y falleció en 1948. Ocurrido el 9 de abril de 1948 en Bogotá, desató levantamientos populares a lo largo y ancho del país. En Bogotá ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas a escombros. Estos disturbios son conocidos popularmente como el Bogotazo y se consideran que representan uno de los momentos más violentos de la historia de la ciudad y de Colombia como tal. Debido a su gravedad y a los altos niveles de violencia, el gobierno decretó el estado de sitio para hacer frente a los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento. Aunque el 9 de abril se relaciona directamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio del periodo histórico conocido como la violencia partidista, significó también una ruptura de la proyección urbana de Bogotá, creando la necesidad de transformaciones que desde años atrás venían pidiendo actores como la Sociedad Colombiana de Arquitectos y los editores de la revista Proa. Los efectos del Bogotazo en la ciudad permitieron hacer una reconstrucción de la ciudad, una vez más rompiendo con los estilos neoclásicos afrancesados, las yeserías, los decorados superpuestos, las mansardas chatas, etc., propia de la arquitectura moderna de las primeras décadas del siglo XX. El Bogotazo también se extendió a ciertos sectores del país, al campo incluso, donde muchos lamentaron pues el fallecimiento de este líder liberal que movió muchas masas por el discurso que venía proponiendo y el apoyo que le daba a la clase media y los ataques que hacía, los ataques contundentes que hacía a la clase alta. Otro de los temas que vamos a trabajar en esta guía integradora de aprendizaje es la riqueza cultural, de la cual se puede decir que la riqueza cultural hace parte del reconocimiento de un territorio como pluralista, multiétnico y multicultural. Desde esta perspectiva hay que tener en cuenta que la identidad, el sentido de pertenencia y la diversidad cultural de los grupos étnicos y raizales, entre otros temas, alimenta la idiosincrasia en una comunidad o un territorio. Por lo tanto, podemos decir que riqueza es la acumulación de los recursos que disponen de valor, como bienes, dinero, etc. Cultura, por su parte, es un adjetivo que refiere a aquello que está vinculado a la cultura, el entramado simbólico formado por conocimientos, tradiciones y rituales que comparten los integrantes de una misma comunidad. Es por eso que la cultura colombiana está representada por algunas tradiciones y eventos culturales importantes como el Carnaval de Barranquilla, la Semana Santa, la Noche de las Velitas, el Desfile de Silleteros y otros festivales y acontecimientos que se festejan en nuestro país representando la cultura como tal de Colombia. Reconocer la diversidad cultural de nuestro país es importante para que se gobierne y se conviva de manera inclusiva y respetuosa, porque así las políticas y programas que se fomenten atenderán a esa realidad y promoverán la valoración de las diferentes entidades que conforman nuestro país. La diversidad cultural es importante porque en nuestro país, lugar de trabajo y escuela, cada vez hay más grupos de distintas culturas, razas y etnias. Además, esta diversidad cultural nos ayuda a reconocer y respetar maneras de ser que son necesariamente como la nuestra y nos permiten aprender también de las culturas diferentes a la nuestra, así como el modo de ser de las personas, el modo de pensar, nos retroalimentan en la sociedad y nos permite reconocer la diferencia del otro y poder convivir y establecer unas normas de completa armonía para poder compartir en la sociedad o en la comunidad en el cual nos estamos moviendo. Otro tema que vamos a trabajar es el de recursos naturales. No podemos olvidar de estos recursos naturales, los cuales son importantes en nuestra vida y que permiten satisfacer las necesidades del ser humano. El medio ambiente está conformado por elementos que juegan un papel importante en la vida del hombre. Aquí lo subrayamos.
¿Para qué? Para el desarrollo y crecimiento y conocimiento como tal del ser humano. Estos elementos son importantísimos y se les conoce con el nombre de recursos naturales, los cuales son indispensables en la vida del ser humano, que son los bienes, materiales y servicios que pueden obtenerse en la naturaleza como parte fundamental del bienestar de las sociedades como tal. Aquí lo subrayamos, es decir, estos recursos naturales son la principal fuente de riqueza para la explotación económica, por así llamarlo, de cualquier país. El hombre es el encargado de administrar estos recursos naturales y debe hacerlo de la mejor manera para que todos nosotros, los seres humanos, las generaciones venideras y las generaciones que estamos, podamos disfrutar también de esos recursos naturales, y para eso hay que cuidarlos y evitar a cualquier costo la contaminación o cualquier tipo de acción negativa que pueda hacer que todos esos recursos naturales comiencen a desaparecer. En esta imagen podemos ver que los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellos se encuentra la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor intraterrestre y otros. Y podemos mirar cómo nosotros, los seres humanos, hacemos parte de esa naturaleza. Estos recursos naturales que brinda el medio ambiente son esenciales para las sociedades, ya que pueden utilizarlo para satisfacer también sus necesidades básicas como alimentos, vestimenta, calzado, construcciones, vivienda, energía, combustible, salud, entre otras cantidades de beneficio para el desarrollo humano. Estos recursos, como fuerza de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar, se están agotando por la explotación y sobreexplotación y el uso irracional por actividades industriales, agrícolas, agropecuarias, mineras y domésticas, causando un impacto ambiental principalmente en los recursos naturales del aire, agua, suelo, flora y fauna. Finalmente llegamos a la rúbrica de evaluación, en la cual se van a tener en cuenta algunos aspectos para evaluar, como el desarrollo del indicador de saber, desarrollo del indicador del hacer y desarrollo del indicador del ser, más la presentación del trabajo. Cada uno de estos aspectos para evaluar tienen unos desempeños: el desempeño bajo, el desempeño básico, el desempeño alto, el desempeño superior. Cada uno de estos desempeños tienen unos criterios según la actividad de aprendizaje como se haya realizado. Gracias por tu disposición y apoyo desde casa, y nos vemos en los encuentros sincrónicos muy puntuales.